Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Como todas las ocasiones que tenemos este privilegio de transmitir hacia ustedes, que son los martes y jueves a las 21:30 horas, lo hacemos tratando de conllevar precisamente a personas, entes, que tienen una especialidad que finalmente va a sumar respecto a lo que ustedes nos permiten en el quehacer suyo, en experiencia, en interés, en lo que refleja la presencia de la vivencia diaria. En este contexto hemos invitado para esta noche al ingeniero Enrique Ugarte Dornbierer para charlar acerca de un próximo congreso que se realizará en la ciudad en el municipio de Tlalnepantla, en este Estado de México, durante los días 28 y 29. Debo referir que nuestro invitado es un empresario muy exitoso, ha sido, entre otras cosas, el presidente de la Asociación de Industriales de Santiago Teanquistenco. Hoy, entre otras cosas, es el presidente de la Comisión de Proyectos Internacionales de la CONCAEM. Ya nos referirá a él qué cosa es la CONCAEM. En este contexto, doy la más cordial bienvenida a mi muy querido amigo, don Enrique Ugarte Dornbierer. Enrique, buenas noches, bienvenido a este programa. Buenas noches, Gerardo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como siempre, tengo el privilegio de estar acompañado, en esta ocasión no, de nuestro gran amigo, el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres, quien en razón de sus actividades viaja mucho y hoy no nos acompañará esta noche, pero sí lo hace, y yo agradezco la deferencia nuestro queridísimo doctor hoy, don Ernesto Rodríguez González, quien es profesor emérito de la Facultad de Derecho, con más de 44 años ininterrumpidos en la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi queridísimo Ernesto, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Mi hermano, como siempre, buenas noches a nuestro público televidente, y damos la bienvenida a Enrique Ugarte Dornbierer. Es un apellido alemán que es muy importante porque hay mucha trascendencia desde la cultura alemana y se ha tenido también esa idea de tener ese conocimiento aquí en México para sobresalir. Así es. Mi queridísimo Enrique, tú has tenido una presencia muy importante como ingeniero, como empresario industrial, como presidente justamente de los industriales de Santiago Teanquistenco, que es una zona pues relevante en el valle de Toluca. Refríanos un poco de esta experiencia que tú has tenido en este contexto, y bajo ese tenor, ¿cómo visualizas esta situación de hoy en día respecto a los empresarios, a los industriales, a los servicios que ustedes requieren, y en ese mismo contexto finalmente remitirlo y contextuarlo en el plano nacional? ¿Serías tan amable? Claro que sí, Gerardo, con mucho gusto. Antes que nada, saludo a mi amigo Ernesto Rodríguez, muchas gracias. Una pequeña aclaración antes de buenas noches. Antes, mi apellido Dornbierer es realmente suizo-alemán. Es suizo-alemán, entonces, pero es algo muy cercano, ¿no? No, pero muy importante saberlo y conocerlo. Sí, exactamente. Bueno, pues sí, Gerardo, con todo gusto trato de responder rápidamente, porque pues es una trayectoria muy larga la que tenemos aquí ya en el Estado de México como profesionista y como industrial.
Yo empecé muy joven en una empresa metalmecánica, yo estudié ingeniería industrial. Eso es. Y después hice un posgrado, alta dirección en administración, la carrera la hice en la Iberoamericana, después el posgrado fue en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, y mientras tanto yo ya trabajaba en una empresa metalmecánica fabricante de ciertos bienes de capital. Entonces ahí inicié desde muy joven, desde antes de terminar la carrera y obviamente hasta hace pocos años, ¿no? Y estaba esta empresa y seguía ahí, solo que ya no era parte de mi familia, fue fundada por mi abuelo, pero también ya pertenecía a unos socios que teníamos norteamericanos, que realmente ellos fueron los que me pidieron después proseguir con la dirección general de la empresa. Y es cuando también me invitaron a participar en la Asociación Industrial de Santiago Teanguistenco como presidente. Así lo hicimos, pudimos hacer algunas cosas buenas, que hoy en día, además de mis propios colegas anteriores y posteriores a mí, presidentes y todos los grandes industriales que tiene Santiago Teanguistenco, pues es una asociación muy importante, muy pujante, etc. Después ya pudimos integrarnos directamente a otros organismos más grandes, como fue la Canacintra. Fui 2 veces vicepresidente de Canacintra, y después ya me invitaron directamente al Consejo Coordinador Empresarial, donde fui también 2 periodos seguidos vicepresidente de Industria, hasta que fui electo presidente de dicho consejo. Esto fue en el periodo 2003-2006. Entonces ahí es donde también se hizo todo un trabajo importante, por lo menos así lo considero yo. Y bueno, pues hoy en día el Consejo Coordinador Empresarial ya no se llama como tal, sino ahora subió de nivel, es Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, mejor conocido como CONCAEM, con el cual estamos participando muy, muy activamente, ¿no? Eso es. Y en donde eres el presidente de esta Comisión de Asuntos Internacionales. Es correcto, sí. Yo estuve un tiempo fuera, porque me integré en un momento de mi vida al sector público, primero aquí en el Estado de México, siempre en las áreas internacionales. Fui invitado a crear una subcoordinación de promoción económica internacional durante el sexenio del licenciado Peña Nieto, y después me invitaron ya a ProMéxico Federal, y terminé en ProMéxico Colima, abriendo la oficina de Colima como director estatal. Regresé a principios del año pasado y es cuando me reintegré a CONCAEM en mi carácter de presidente vitalicio, porque los que somos presidentes después ya quedamos como consejero vitalicio. Y me invitó, la señora presidenta, la doctora Lourdes Medina, a formar parte, a presidir esta comisión de proyectos internacionales, por el aspecto internacional, pues que tiene una importancia muy relevante para el Estado de México y para el país, y cada vez más, en un nivel más creciente, ¿no? Eso es. ¿Cómo visualizas, que era la parte de la pregunta inicial, cómo visualizas el ambiente, el espacio del Estado de México, que es la entidad más importante en el contexto industrial de este país? Pues claro, mira, definitivamente a nivel industrial, el Estado de México es el más importante de México, es el más industrializado por mucho, y además hay que agregar que es el más poblado del país, cerca de 16 millones de personas. Dentro de esos 16 millones de personas hay una fuerza laboral también importantísima, muy capacitada, de cerca de 6 millones de personas. Entonces, el espacio que ocupa el Estado de México en México es verdaderamente impresionante. Luego, el aspecto internacional también, con todos los tratados y acuerdos que tiene nuestro país prácticamente con las principales regiones industrializadas del mundo, incluyendo continentes enteros, pues conlleva al Estado de México también nuevamente a una situación de liderazgo. Y es en lo que estamos trabajando nosotros desde el CONCAEM, pero también estamos trabajando muy cercano, muy estrechamente con el gobierno estatal, y lo seguiremos haciendo como se ha hecho antes con el, en este caso ya, nuevo gobierno federal. Eso es. Ernesto, ¿quisieras intervenir? Sí, cómo no.
Yo creo que es interesante lo que ha mencionado Enrique, y creo que nos puede dar más luz todavía en el aspecto económico del Estado de México y el aspecto económico para el país. Por eso tiene ya la Comisión de Proyectos Internacionales. Entonces, el problema económico, y es conveniente destacarlo, que la Ley de Fomento Económico del Estado de México fue promulgada también desde el año 2010, 7 de septiembre de 2010, y fue cuando estaba de gobernador precisamente Enrique Peña Nieto. Y esta ley de fomento económico es fundamental para la economía del Estado de México y el apoyo que le dan al país. Yo tengo entendido, y lo comentamos antes de entrar aquí, que tiene un 10% aproximadamente del aporte de la economía del Estado de México hacia el nivel nacional. Me gustaría que nos los comentaras más. Claro, Ernesto, efectivamente, nuestra entidad aporta con el 10% del Producto Interno Bruto, y eso tan solo, nomás para que sepan nuestra audiencia, tan solo el municipio de Tlalnepantla aporta cerca del 3% del Producto Interno Bruto. A nivel nacional. A nivel nacional. Solo el municipio de Tlalnepantla, ¿no? Entonces, disculpen, es que vengo saliendo de con los fríos que tenemos aquí. Entonces, esto por sí solo también es un dato muy relevante. Y lo que estamos nosotros intentando, lo que estamos vislumbrando, en lo que estamos trabajando, pues no solo que estas cifras se mantengan, sino que puedan crecer tanto como sea posible. Pero esto es un trabajo conjunto y no es inmediato, por supuesto, es un trabajo que ya se ha venido desarrollando, pero que se tiene que seguir llevando a cabo entre la sociedad, entre el sector privado y el sector público, ahora más que nunca. Yo agregaría, pues que ahora con estos nuevos cambios políticos y económicos que vienen, que son nuevos retos, pues es el momento también de estar muy unidos, cada vez más unidos, porque ya no son trabajos aislados, ya no son trabajos individuales, ya son trabajos grupales, ya son trabajos conjuntos los que tenemos que seguir llevando a cabo, ¿no? Eso es. Hay algo que me preocupa, porque hemos visto que en el ámbito industrial fundamentalmente, que algunas industrias han salido del Estado de México, otras no se han fortalecido, y que Querétaro y Guanajuato han sido quienes han dado el cobijo a estas industrias que han salido del Estado de México. ¿Cuáles son las causas fundamentales de ello? Mira, Gerardo, son varias. Sí, definitivamente tenemos competencia con otros estados, muy respetables, altamente reconocidos por nosotros mismos, y algunas empresas también directamente llegaron allá en lugar de haber venido para acá. Otras han podido salir, no son muchas las que han salido, pero son más importantes en este caso las que pues de alguna manera perdimos en la oportunidad de su establecimiento en la entidad. Esto pues fue sobre todo hace ya varios años, y pues se ha debido a políticas públicas un poquito ligeras, que se pudieron haber fortalecido un poco mejor para haberles vendido, como quien dice, mejor la idea a las empresas que no llegaron, de los beneficios de haberse establecido en esta entidad. Pero también debo decir que ha sido una competencia un poquito no muy leal por otras entidades que han ofrecido pues muchos beneficios, poniéndoles los terrenos, eximiéndolas de impuestos durante 5 o 10 años, o, en fin, han ofrecido beneficios muy orientados para haber hecho atractiva la inversión en esas otras entidades, en algunos casos, por supuesto, yo no digo todos. Otros sí ha sido hasta por cuestiones geográficas, territoriales, etcétera, ¿no? Han sido varias causas. Sin embargo, yo me permito insistir que seguimos teniendo una entidad muy fuerte, muy fuerte. Sí, aquí hay algo interesante en razón de lo que estamos escuchando. Este Congreso exporta, ¿qué va a aportar? A referir, ¿no? Es lo que yo quiero saber, ¿qué va a aportar
en beneficio de las industrias y en la confianza para que se retengan esas empresas, esas industrias y beneficien tanto a la industria como a la ciudadanía. Sí, claro, por supuesto. Mira, esta es la tercera edición ininterrumpida del Congreso Exporta. Siempre se ha llevado en el Estado de México. Las anteriores 2 ediciones fue en la ciudad de Toluca, esta vez va a ser en el municipio de Tlalnepantla. Entonces, durante los días 28 y 29. 28 y 29 de noviembre, así es. Entonces, es un congreso, como le llamamos, técnico. ¿A qué me refiero con técnico? No es tanto un aspecto directamente comercial, sino es un congreso orientado al conocimiento, a la capacitación, a los talleres que requieren las empresas exportadoras que ya tenemos en nuestra entidad, que son muchísimas, tanto propias, nacionales como extranjeras, donde se les dan todos los elementos, todos los lineamientos de nuevas regulaciones que hay, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, en todo el tema de exportación, en todo el tema de comercio exterior, y también el aspecto de importaciones, porque no podemos separar el aspecto de exportaciones nada más, sin considerar importaciones como un recurso intermedio para crear mercaderías que después van a ser reexportadas a Estados Unidos, Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, África, Oceanía, etcétera, ¿no? Eso es. En este congreso que se realizará en breves días, ¿qué número de participantes tienen ustedes considerados? Y si también han considerado, independientemente de los que sean de carácter estatal y nacional, si han considerado presencia de otros países para este efecto. Sí, claro. Mira, estamos esperando en principio la presencia de 800 empresas representadas por 1.300 ejecutivos. El Congreso definitivamente ya tiene un alcance internacional, estamos avisando embajadas, estamos avisando organismos internacionales y la idea pues sí es cubrir cada vez un mayor campo de acción. Hay, como sabemos, cantidad de empresas, no solo las grandes transnacionales, hay también empresas medianas y hasta pequeñas, extranjeras o con capital mixto, pero que están muy enfocadas a las exportaciones y también, como ya decía yo, a la importación, por estos motivos que ya comentamos. Entonces, el Congreso se encarga de ir actualizando, de ir haciendo de mayor conocimiento cómo hacer más eficiente el comercio exterior desde nuestro estado y en muchos aspectos de nuestro país. Es el evento más grande, el evento técnico más grande que se lleva a cabo en México. Entonces, pues eso se sugiere que pues se aproveche, porque es en beneficio de en general del empresariado internacional, por llamarle, en nuestro país. Ernesto. Sí, tengo entendido que no es el único tratado el internacional que está con Estados Unidos y Canadá, sino hay más tratados. Claro. Y hay uno que se va a hacer muy importante para todo el mundo. Me gustaría que los comentaras, por favor. Sí, Ernesto, claro. Bueno, antes de eso sabemos que tenemos ya un tratado muy, muy importante, el segundo más importante, que es con la Unión Europea. Tenemos otros tratados que ya venían desde antes, como por ejemplo la LADI, como por ejemplo el reciente de la Alianza del Pacífico, y hay tratados ya con países también en forma un poco más aislada, etcétera. Pero el más grande, más importante es el TPP, que es el Tratado Transpacífico, ¿no? Y ahí México va a tener una situación preponderante y va a tener una participación sumamente activa. Eso es. Regresando un poco a este Congreso Exporta, ¿qué temática fundamental es la que ustedes abordarán? Es decir, va a ser más que nada por medio de conferencias, por medio de talleres, infundir y difundir los nuevos conocimientos, las nuevas reglas de origen, por ejemplo, las nuevas reglamentaciones de IMEX, la sexta enmienda. Puedes ver tu documento si gustas. Sí, aquí tenemos, por supuesto se va a hablar del nuevo Tratado de Libre Comercio modernizado que está por firmarse,
el desarrollo de proveedores estratégicos, todo lo que es la logística internacional, el aspecto aduanal, entre otros temas, ¿no? ¿Tecnologías? Tecnologías puede haber, pero no son en una forma directa, es decir, pueden aportarse y eso va a ser con los intercambios de comunicación, de información que va a haber en los talleres. Ahora bien, a los participantes aportan algún recurso económico, ¿cómo configuran estas invitaciones? Porque quizá quienes nos visualizan también de alguna manera puedan estar interesados y todavía no inscritos para participar con ustedes. Sí, mira, realmente sí hay un costo por participación que es de 1,000 pesos por los 2 días y se tiene que registrar en línea. El sitio es www.exporta.com y ahí en el sitio pues sí hay una serie de requisitos que hay que llenar, cuestiones que se preguntan a la empresa o a la persona con actividades empresariales. No es tampoco así que cualquiera pueda llegar a inscribirse. Se debe ya tener una actividad comercial internacional muy específica, porque los temas van a ser muy técnicos, muy técnicos. Entonces sí va a haber mucho conocimiento ya previo al Congreso. Ernesto. Sí, ¿qué otra cosa nos podrías aportar en razón de la propia economía del país? Porque la dirección corresponde al Estado. La dirección económica corresponde al Estado a nivel nacional, el artículo 25 constitucional lo establece, pero ¿qué relación debe de tener tanto el Estado con los industriales para mejorar la economía? Yo les puedo comentar unas proyecciones que yo recibí de un gran despacho norteamericano que es Coopers Waterhouse, donde ubican en el 2050 ubican a México en la 8ª economía mundial y inclusive habiendo rebasado otras economías como algunas europeas, algunas asiáticas, vendrán otras asiáticas que ahorita no figuran tanto. O sea, el mundo va a tener cambios sustanciales, por lo menos en lo económico, en estas próximas décadas muy fuertes. México está previsto estar, valga la redundancia, en ello, en estos cambios, casi dentro de las primeras economías, ¿no? Claro, esto se dice fácil, pero esto va a implicar un trabajo muy intenso de la sociedad mexicana, de los empresarios, llevado a sus industrias, a sus comercios, a sus prestadoras de servicio y por supuesto la inversión extranjera que ya existe en el país y que se espera que se incremente e intensifique. Entonces, el futuro es muy promisorio para México. Sin embargo, nunca las cosas son fáciles. Entonces, tiene que haber una conciencia de trabajo, una conciencia de empuje, una conciencia de ver hacia futuro. Y dejar mucho de lado las diferencias que podamos tener entre los mexicanos, en el aspecto político, los aspectos sociales, etcétera. Y por supuesto dentro de ello pues el tema de inseguridad tiene que resolverse rápidamente, esperemos, porque la inseguridad no ayuda a nadie en ningún lado. Eso es. Pero yo diría, yo soy muy optimista, veo las cosas positivamente, tenemos que trabajar, pero nos va a ir bien en el mediano y largo plazo. Eso nos va a ir bien. También otro de los elementos sustantivos que afectan a ustedes, obviamente a la sociedad entera, pero en forma particular, considero que a ustedes es el contexto de la corrupción. Sí, claro, eso la corrupción afecta siempre, en todos los niveles, ¿no? Y a todo mundo, como quien dice, ¿no? Entonces, pues esperemos que se siga disminuyendo, que se trate de erradicar tanto como posible. Si fuese todo, pues qué bueno sería. Creo que no existe país donde no haya corrupción alguna, pero hay muchos menores niveles, y yo creo que México debe inclinarse hacia allá. Bien, ¿algo que tú quieras abundar en torno a esta charla de esta noche?
Bueno, pues simplemente decirles, yo creo que estamos los tres de acuerdo, tenemos que trabajar, tenemos que apostar por nuestro país, tenemos que hacer que el futuro se cumpla, que nuestros deseos, nuestros anhelos puedan aterrizarse y se hagan realidad. Y esto, insisto, como dije al principio, pues esto solo estando juntos, unidos, en un solo camino, en una sola dirección lo vamos a lograr y lo vamos a conseguir, claro que sí. Excelente, Ernesto. Sí, nada más una pregunta en el sentido de que si participan nada más los industriales o puede participar cualquier ciudadano. ¿En el Congreso? En el Congreso. No, no es cualquier ciudadano. Obviamente estamos invitando al gobierno del Estado, por supuesto. Quiero agregar una cosa más rápidamente. Este Congreso lo organiza la empresa AJR, cuyo director es Julio Rodríguez. ¿Por qué lo digo? Porque también Julio Rodríguez es el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del CONCAEM. Entonces, él y yo estamos muy de la mano en los temas internacionales en general. Y esto con el apoyo del CONCAEM, presidido por la doctora Lourdes Medina. Pero no es cualquier ciudadano, no es cualquier persona, no es ni siquiera cualquier empresa que pueda suscribirse, porque el mismo sistema va a requerir una serie de... Entonces, en ese sentido no hay acceso libre. No, de ninguna manera. Es un evento de muy alto nivel, muy específico, de mucha profesionalización, entonces, y de mucha calidad. Muy bien. Pues Enrique, apreciamos muchísimo el que hayas estado esta noche con nosotros y bueno, esperamos que una vez transcurrido este congreso vengas y nos comentes cuáles fueron los éxitos que pudieron haberse obtenido y también cuáles son las dificultades con las que, a pesar de tener una 13ª edición, volvieron o surgieron en una nueva oportunidad de congregar a estas empresas o a estas industrias de carácter internacional. Claro que sí, Gerardo. De hecho, parte del temario del Congreso también dice cuáles son los problemas, justamente las dificultades, cuáles han sido los desaciertos, las equivocaciones que se han ido enfrentando en el pasado en el tema de comercio internacional, y qué es lo que hay que hacer para erradicarlas y cuáles son las nuevas técnicas, las nuevas reglas, las nuevas metodologías para hacer el comercio internacional en este caso del Estado de México, más eficiente, más productivo, y cómo poder ir disminuyendo, que las empresas puedan ir disminuyendo sus costos en estos temas de comercio internacional. Ahí los esperamos, con mucho gusto, esperamos al gobierno del Estado, el señor gobernador, por supuesto, ha sido invitado, la Secretaría de Desarrollo Económico, por supuesto, también importantísimo. Bueno, importantísimo todo eso. Además, les deseo éxito en este congreso 13º, un congreso de exporta y que es de nivel internacional. Les deseo éxito. Muchas gracias. Pues Ernesto, muchísimas gracias como siempre. Un saludo muy cordial a nuestro muy queridísimo amigo que anda viajando, el ingeniero Camposeco. Esperemos que la próxima ocasión ya esté con nosotros aquí. Yo espero también eso. Un saludo. Gracias una vez más. Gracias. Buenas noches. Una vez más su amigo Gerardo Gloria les agradece el haber estado con nosotros, sin antes referirles que esta es una transmisión sui generis hoy, porque estamos estrenando estudios en este esquema de transformación de su diario El Informante, que hoy presenta precisamente en este contexto de dinamismo y de digitalización este nuevo esquema que sin duda le llevará a el mejor de los éxitos esperados. Muchas gracias de verdad por habernos sintonizado. Soy una vez más Gerardo Gloria, quien les agradece el haber estado con nosotros esta noche y que por lo tanto tengan de la misma el mejor de los descansos. Gracias. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos.